Hay cosas que uno aprende a cargar sin que nadie lo vea. Las mete en una caja, cierra la tapa, y sigue caminando como si el peso no existiera. Yo aprendí a hacer eso muy bien. Demasiado bien, quizás. Durante 3 años practiqué ese arte con una disciplina que ahora me parece casi enfermiza. Sonreía en el trabajo. Contestaba los mensajes. Iba al supermercado, pagaba mis cuentas, regaba las plantas del patio. Funcionaba. Y funcionando, me convencí de que ya había sanado. Me llamo Elena. Tengo 34 años. Y hace 3 años, en un martes ordinario de noviembre, mi vida entera se reorganizó sin pedirme permiso. No fue una pelea. No fue una escena dramática. Fue un mensaje de texto. 4 líneas. Mi hermana Valeria, que entonces tenía 28 años, me escribió para decirme que necesitaba contarme algo importante, que lo sentía mucho, y que esperaba que con el tiempo yo pudiera entenderlo. Eso fue todo. 4 líneas para decirme que ella y Marcos, el hombre con quien yo iba a casarme en 6 meses, llevaban casi un año viéndose a escondidas. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo cerré. Luego fui a la cocina, calenté agua, me preparé un té que nunca tomé, y me quedé parada frente a la ventana durante no sé cuánto tiempo. No lloré esa noche. Creo que una parte de mí simplemente no encontró por dónde empezar. Marcos no me llamó. Tampoco Valeria, después de ese mensaje. Los dos desaparecieron de mi vida con una elegancia que todavía me resulta incomprensible. No hubo más explicaciones. No hubo conversación. Hubo silencio, y ese silencio fue, en muchos sentidos, más brutal que cualquier pelea que hubiéramos podido tener. Lo que vino después fue largo y no voy a pretender que fue fácil. Hubo meses en que me costaba levantarme. Hubo noches en que marcaba el número de Valeria y colgaba antes de que sonara. Hubo momentos en que me pregunté qué había hecho mal, dónde había fallado, si había alguna señal que yo había ignorado. Esa es la parte que nadie te cuenta, que cuando alguien te traiciona así, la primera persona a quien terminas juzgando eres tú misma. Pero también hubo algo más. Algo que tardé en reconocer como fortaleza, pero que era exactamente eso. Un día dejé de buscar respuestas. Dejé de reconstruir conversaciones que no habían existido. Dejé de esperar una llamada que nunca llegó. Y empecé, muy despacio, a construir algo que fuera solo mío. La casa de mis abuelos llegó en ese momento. Mi abuela Rosario murió 18 meses después de la traición, y en su testamento dejó la propiedad a mi nombre. No a mis padres. No a Valeria. A mí. Era una casa antigua en las afueras de la ciudad, con pisos de madera y una cocina grande que olía a canela y a tiempo detenido. La había conocido de niña y siempre había sentido que algo en ese lugar me pertenecía de una manera que iba más allá de lo legal. Me mudé ahí un lunes de marzo. Llevé mis cajas, mis libros, mis plantas. Pinté las paredes de un blanco limpio. Cambié las cerraduras. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con lo que había perdido. Pensé que el capítulo estaba cerrado. Pensé que Valeria y Marcos eran ya parte de un pasado que yo había decidido dejar atrás. Pensé que lo peor ya había pasado. No tenía idea de lo que estaba por venir. Mi familia nunca habló de lo que pasó como debería haberlo hecho. Eso lo entendí con el tiempo, aunque al principio me costó aceptarlo. Mi madre me llamó 2 días después del mensaje de Valeria. Fue una conversación incómoda, llena de silencios y de frases a medias. Me dijo que ella no sabía nada, que estaba sorprendida, que le parecía muy mal lo que había pasado. Pero en ningún momento de esa conversación pronunció la palabra traición. En ningún momento dijo que lo que Valeria había hecho estaba mal. Usó palabras como situación, circunstancias, decisiones difíciles. Palabras que no pesan, que no comprometen, que permiten que todos queden bien parados al mismo tiempo. Mi padre fue peor. Mi padre no llamó. Eso también lo aprendí a cargar. Mi padre, Ernesto, es un hombre que lleva toda su vida eligiendo el camino de menor resistencia dentro de la familia. No es un mal hombre, o al menos eso me repetía yo cuando necesitaba dormir tranquila. Es un hombre que no sabe estar en medio del conflicto,
que prefiere mirar hacia otro lado, que convierte su cobardía en una forma de neutralidad y luego se convence de que eso es sabiduría. Durante los primeros meses después de la traición, hubo una distancia natural entre yo y el resto de mi familia. Nadie se atrevía a mencionar a Valeria delante de mí. Nadie me contaba qué estaba pasando con ella y con Marcos. Yo tampoco preguntaba. Construimos un acuerdo tácito de silencio que a todos nos resultaba más cómodo que la verdad. Lo que yo no sabía era que ese silencio no era neutralidad. Ese silencio era una conversación que estaba ocurriendo sin mí. Supe que Valeria y Marcos se habían casado por una foto en redes sociales. No me invitaron. No me avisaron. Vi la imagen un domingo por la mañana, mientras tomaba café frente a la ventana de mi nueva casa, y lo que sentí no fue exactamente dolor. Fue algo más frío. Algo parecido a la confirmación de una sospecha que llevaba tiempo tratando de ignorar, que para ellos, yo era un obstáculo superado, no una persona a quien le debían algo. Bloqueé la cuenta. Cerré el teléfono. Salí al jardín y estuve una hora quitando maleza con las manos, sin guantes, hasta que me dolieron los dedos. Eso también fue una forma de sobrevivir. Lo que me tomó más tiempo entender fue el papel de mi padre en todo esto. Durante esos 3 años, él mantuvo contacto con Valeria. Eso lo sabía, o al menos lo intuía. Lo que no sabía era hasta dónde llegaba ese contacto, qué conversaciones habían tenido, qué acuerdos habían construido en las sombras mientras yo rehacía mi vida en la casa de mi abuela. Hay una ingenuidad particular en creer que porque uno ha decidido sanar, los demás también han decidido ser honestos. Yo cometí ese error. Me concentré tanto en construir mi propio mundo que dejé de prestar atención a lo que ocurría alrededor. Y mientras yo pintaba paredes y plantaba flores, alguien estaba tomando decisiones sobre mi vida como si yo no existiera. Todo eso lo supe después. Todo eso lo supe el día que Valeria y Marcos aparecieron en mi puerta. Era un sábado. Yo tenía puesta ropa vieja y tierra en las manos porque había estado trabajando en el jardín desde temprano. Escuché el timbre, fui a la puerta, y ahí estaban los dos. Valeria con una sonrisa que no terminaba de asentarse en su cara. Marcos con los ojos fijos en algún punto por encima de mi hombro, sin poder sostenerme la mirada. Y Valeria con el vientre ya visible, claramente embarazada. No supe qué decir. Creo que no dije nada durante varios segundos. Solo los miré, y algo dentro de mí, algo que había estado quieto durante 3 años, empezó a moverse. No los invité a pasar de inmediato. Eso lo recuerdo con claridad porque fue la primera decisión consciente que tomé en esos segundos de parálisis. Me quedé en el umbral, con la mano en la puerta, y los miré como si estuviera evaluando si eran reales o si mi cabeza me estaba jugando una broma de mal gusto. Fue Valeria quien habló primero. Dijo mi nombre con una entonación particular, casi como una pregunta, como si no estuviera segura de que yo fuera a responder. Luego dijo que necesitaban hablar conmigo, que era importante, que habían querido venir antes pero que las cosas habían estado complicadas. Usó la palabra complicadas con una naturalidad que me dejó sin palabras. 3 años de silencio absoluto reducidos a complicadas. Los dejé pasar. Hasta hoy no sé muy bien por qué lo hice. Supongo que una parte de mí necesitaba escuchar lo que tenían que decir. Supongo que otra parte, la más vieja y más cansada, todavía esperaba alguna forma de explicación que nunca había llegado. Los senté en la sala. No les ofrecí café. Me senté frente a ellos con las manos sobre las rodillas y esperé. Marcos no dijo casi nada durante los primeros minutos. Era Valeria quien llevaba la conversación, y eso me resultó significativo. Recordé que así funcionaban siempre, ella hablaba, él existía. Cuando éramos pareja, yo a veces pensaba que Marcos era un hombre que necesitaba que alguien le dijera quién era. Primero lo había sido yo. Después fue ella. Valeria empezó por donde era más fácil. Me habló del embarazo. Me dijo que estaban esperando una niña, que todo iba bien, que estaban muy felices. Me habló de su vida en los últimos años con una ligereza que me resultaba casi irreal, como si estuviera contándole a una conocida lejana los detalles de unas vacaciones agradables. Yo escuché sin interrumpir.
Tengo esa capacidad, o esa maldición, puedo escuchar cosas que me duelen sin que mi cara lo muestre. Lo practiqué mucho durante esos 3 años. Lo practiqué tanto que a veces me preocupa haber perdido algo importante en el proceso. Fue cuando Valeria terminó de hablar del embarazo que el tono cambió. Hubo una pausa. Se miró las manos. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi algo que no era culpa exactamente. Era algo más parecido al cálculo. La mirada de alguien que está midiendo cómo decir algo difícil de la manera que le resulte menos costosa. Me dijo que estaban pasando por un momento muy difícil. Que Marcos había perdido su trabajo hacía unos meses. Que el dinero que tenían ahorrado se había ido en gastos médicos del embarazo, que habían tenido algunas complicaciones. Que el departamento donde vivían lo iban a perder al mes siguiente porque no podían seguir pagando la renta. Me contó todo eso con una voz que oscilaba entre la vergüenza y la justificación, y mientras la escuchaba yo fui entendiendo, muy despacio, a dónde iba todo aquello. Pero todavía no estaba preparada para lo que vino después. Valeria tomó aire. Me miró directo. Y me dijo que papá les había dicho que la casa de la abuela tenía un cuarto extra, que era grande, que yo vivía sola ahí, y que él pensaba que quizás yo podría ayudarlos mientras ellos se estabilizaban. Papá les había dicho. Esas 3 palabras se quedaron flotando en el aire de mi sala como si fueran un objeto físico que ninguno de los 3 se atrevía a tocar. Repetí esas palabras en silencio. Papá les había dicho. Mi padre. El mismo hombre que no me llamó cuando me rompieron el corazón. El mismo hombre que durante 3 años eligió no tomar partido, no hablar, no estar. Ese hombre había tenido una conversación con mi hermana y con el ex que me había traicionado, y en esa conversación había mencionado mi casa, mi espacio, mi herencia, como si fuera un recurso disponible para redistribuir. No exploté. Eso es importante decirlo porque creo que quien me conoce hubiera esperado que yo explotara. Pero no lo hice. Me quedé muy quieta, y esa quietud fue más elocuente que cualquier grito. Le pregunté a Valeria si papá les había dicho eso antes de consultarme a mí. Ella dudó. Esa duda fue una respuesta. Le pregunté con cuánta gente más había hablado papá sobre mi casa antes de que yo me enterara. Otro silencio. Marcos habló entonces por primera vez desde que habían entrado. Dijo que no era para tanto, que era solo mientras encontraban algo, que tampoco iban a estar mucho tiempo, que con el bebé era importante tener estabilidad. Lo dijo con esa voz particular que yo recordaba, esa voz de hombre que cree que basta con hablar con calma para que las cosas se arreglen. Una voz que durante años me había parecido madura y que ahora me sonaba a otra cosa completamente. Lo miré. Y por primera vez desde que habían llegado, lo miré de verdad. Vi a un hombre que no había tenido el valor de decirme la verdad 3 años antes, que no había tenido el valor de mirarme a los ojos cuando llegó a mi puerta, y que ahora me estaba explicando, con esa misma calma, por qué yo debería abrirle la puerta de mi casa. Le dije que necesitaba que se fuera. Que necesitaba pensar. Valeria abrió la boca para decir algo más. La detuve con una mano levantada. Un gesto pequeño, casi sin esfuerzo, pero que sentí como el primer acto de autoridad real que había ejercido en mucho tiempo dentro de mi propia familia. Se fueron. Y yo me quedé parada en el centro de mi sala, en la casa de mi abuela, mirando el espacio que habían ocupado hace un momento, tratando de ordenar todo lo que acababa de pasar. Lo que más me dolía no era la petición. Era el origen de la petición. Era saber que mi padre había tenido esa conversación. Que había pensado en mi casa como una solución para ellos sin consultarme. Que había construido una expectativa en sus mentes antes de que yo supiera que el problema existía. Eso significaba que en algún momento, en alguna conversación que yo no había presenciado, mi padre había elegido. No de manera dramática, no con un discurso o una declaración. Lo había elegido de la manera en que él elegía siempre, en silencio, por omisión, tomando el camino que le generaba menos conflicto inmediato sin medir el daño que causaba a largo plazo. Me había elegido a mí para absorber el costo. Como siempre. Llamé a mi padre esa misma tarde. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. Cuando escuché su voz,
Le pregunté directamente si había hablado con Valeria sobre mi casa. Hubo una pausa larga. Luego me dijo que solo había querido ayudar, que la situación de Valeria era difícil, que la familia debía apoyarse. Que la familia debía apoyarse. Colgué sin decir más. Y me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza durante horas. La familia debía apoyarse. Pero cuando a mí me habían partido en dos, la familia había mirado hacia otro lado. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina de la casa de mi abuela, la misma cocina donde ella me enseñó a hacer arroz con leche cuando yo tenía 9 años, y estuve pensando hasta que el cielo empezó a cambiar de color. Pensé en Rosario, mi abuela. Pensé en por qué me había dejado la casa a mí. Ella era una mujer que no hacía nada sin una razón. Era precisa, observadora, y tenía una forma de entender a la gente que a veces resultaba incómoda porque veía lo que uno prefería ocultar. Cuando murió, mi madre me dijo que el testamento había sorprendido a todos. Que nadie esperaba que la casa fuera para mí. Que mi padre había asumido que la propiedad quedaría en manos de él, como hijo único, y que lo redistribuiría de alguna manera entre la familia. Pero Rosario había dejado la casa directamente a mi nombre. Sin condiciones. Sin intermediarios. Esa noche, pensando en eso, empecé a preguntarme si mi abuela había sabido algo que yo todavía estaba aprendiendo. Si había visto en mi padre lo mismo que yo estaba viendo ahora, un hombre que administra el bien ajeno como si fuera propio, que toma decisiones sobre los demás con la convicción de que sabe mejor que nadie lo que conviene. Mi abuela nunca habló mal de su hijo frente a mí. Pero me dejó la casa. Y ahora entendía que quizás eso había sido, a su manera, la conversación más honesta que habíamos tenido. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui a ver a un abogado. Quería saber exactamente cuál era mi posición legal respecto a la propiedad. El abogado me confirmó lo que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar en voz alta: la casa era mía de manera absoluta. No había ninguna obligación legal de compartirla, prestarla ni cederla. Mi padre no tenía ningún derecho sobre ella, independientemente de lo que hubiera prometido a terceros. Una promesa hecha por alguien que no es el propietario no tiene ningún valor jurídico. Salí de esa oficina con algo que hacía tiempo no sentía: claridad. Pero la claridad legal era solo una parte del problema. La otra parte era la que no tenía solución en ningún despacho, la pregunta de qué significaba todo esto para mi familia, y qué quería yo hacer con esa respuesta. Durante los días siguientes, Valeria me mandó mensajes. Primero suaves, casi conciliatorios. Luego más directos. Me decía que entendía que era una situación incómoda, que no era fácil para nadie, pero que ellos de verdad no tenían a dónde ir. Me habló del bebé. Me habló de lo difícil que era el embarazo sin estabilidad. Me habló de todo lo que me podía generar culpa, con una precisión que o era calculada o era instintiva, y no sé qué de las dos opciones me resultaba más triste. Mi madre también llamó. Fue una conversación más larga que la de 3 años antes, pero con el mismo problema de fondo: seguía usando palabras que no pesaban. Me dijo que Valeria estaba muy angustiada. Me dijo que la familia estaba preocupada. Me dijo que quizás yo podía hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Como si lo que me estaban pidiendo fuera algo pequeño. Como si abrir la puerta de mi casa a las personas que me habían destruido fuera equivalente a prestar un paraguas. Mi padre no volvió a llamar después de que yo colgué. Eso también fue una respuesta. Y fue precisamente ese silencio de mi padre lo que me hizo entender que todavía no sabía todo. Que había algo más. Que un hombre que había prometido algo que no era suyo no lo hacía por ingenuidad. Lo hacía porque creía que al final yo cedería. Porque me conocía. Porque toda mi vida había cedido. Lo que él no sabía era que la casa de mi abuela me había cambiado. Que vivir ahí, sola, reconstruyéndome en silencio, me había devuelto algo que yo no sabía que había perdido. La certeza de que yo también valía. Fue mi prima Lucía quien, sin querer, me dio la pieza que faltaba. Lucía es hija del hermano de mi madre, una mujer directa y sin filtros que siempre me había caído bien precisamente porque decía lo que pensaba aunque incomodara.
Me llamó un jueves por la tarde, supuestamente para saludar, pero a los 10 minutos de conversación, con la torpeza honesta que la caracterizaba, me dijo algo que cambió todo. Me preguntó si ya sabía lo de la reunión. Le dije que no sabía de qué reunión me hablaba. Hubo una pausa. Luego Lucía, con un tono que mezcla la incomodidad con la indignación, me contó que 2 semanas antes, en casa de mis padres, había habido una reunión familiar a la que yo no fui invitada. Una reunión donde estaban mis padres, Valeria, Marcos, y al menos 2 tíos. Y en esa reunión, según lo que Lucía había escuchado de segunda mano, mi padre había presentado la casa de la abuela como una solución al problema de Valeria y Marcos, dando por sentado que yo iba a aceptar porque era lo que la familia necesitaba. No me habían invitado porque, según la lógica de mi padre, ya sabía cuál sería mi decisión. Me quedé en silencio al teléfono durante varios segundos. Lucía dijo mi nombre 2 veces para asegurarse de que seguía ahí. Seguía ahí. Pero algo en mí se había terminado de romper, o quizás de aclarar. Porque hay 2 tipos de ruptura, la que destruye y la que revela. Y lo que se rompió esa tarde fue la última capa de ilusión que yo conservaba sobre mi lugar en esa familia. No habían organizado una reunión para buscar una solución. Habían organizado una reunión para distribuir algo que no les pertenecía, dando por hecho que la propietaria no iba a oponer resistencia. Me habían convertido en un dato del problema, no en una persona con derecho a decidir. Esa noche escribí una lista. No por orden de importancia, sino en el orden en que los pensamientos llegaban. Escribí el nombre de cada persona que había participado de esa reunión. Escribí lo que cada una había decidido sin preguntarme. Escribí lo que yo había dado a esa familia a lo largo de los años, no en términos materiales sino en términos de presencia, de lealtad, de silencio conveniente cuando debería haber hablado. Era una lista larga. Y cuando terminé de escribirla, no sentí rabia. Sentí algo parecido al cansancio, pero limpio. El cansancio de alguien que finalmente deja de cargar algo que no era suyo. Llamé a Valeria al día siguiente. Fue la primera vez que la llamé yo desde que todo había pasado. Contestó al segundo tono, con una voz que tenía demasiada energía para ser casual. Me dijo hola con un tono que pretendía normalidad pero que temblaba un poco en los bordes. Le dije que sabía lo de la reunión. Silencio. Le dije que sabía que habían decidido sobre mi casa sin invitarme. Que sabía que mi padre había prometido algo que no era suyo. Que sabía que todo lo que me habían presentado como una petición era en realidad una expectativa que ya habían construido entre todos. Valeria tardó en responder. Cuando lo hizo, no negó nada. Me dijo que papá pensaba que yo iba a entender, que era una emergencia, que ellos no tenían opciones. Le dije que yo también había estado sin opciones 3 años antes. Y que nadie había organizado ninguna reunión para ayudarme a mí. Lo que siguió a esa llamada fue una semana extraña. Silenciosa por fuera, ruidosa por dentro. Nadie me llamó durante varios días. Ni Valeria, ni Marcos, ni mis padres. Era como si mi pregunta, o más bien mi afirmación, hubiera generado una pausa en el sistema. Como si todos estuvieran esperando a ver qué hacía yo, calibrando si iba a ceder como siempre o si esta vez algo era diferente. Yo usé esa semana para pensar con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Caminé por la casa de mi abuela muchas veces. Entré a cada cuarto. Me paré en la cocina, en el corredor, en el jardín. Toqué las paredes como quien lee algo escrito en un idioma que está aprendiendo. Esta casa era la única cosa en mi vida que nadie me había dado por lástima, por obligación o por costumbre. Me la había dejado mi abuela porque ella había decidido que era mía. Eso tenía un peso que iba mucho más allá del valor de la propiedad. El jueves de esa semana, mi padre apareció en la puerta. No avisó. Llegó a media mañana, cuando yo estaba leyendo en el jardín. Escuché el timbre y supe que era él antes de abrir. No sé cómo lo supe. Quizás porque era la única persona que todavía no había tenido el valor de enfrentarme directamente y que, al mismo tiempo, era quien más debía hacerlo. Abrí la puerta. Lo miré. Estaba más viejo de lo que recordaba, o quizás yo lo estaba mirando diferente.
Tenía esa expresión que le conocía desde niña, la de un hombre que sabe que hizo algo mal pero que llega esperando que el afecto amortigüe las consecuencias. Lo dejé pasar. Lo senté en la misma sala donde había sentado a Valeria y a Marcos. Le ofrecí agua. Me senté frente a él y esperé. Mi padre habló durante varios minutos. Me dijo que entendía que yo estaba molesta. Que él nunca quiso lastimarme. Que Valeria era su hija y que él no podía quedarse sin hacer nada mientras ella estaba en una situación difícil. Que la abuela Rosario también hubiera querido que la casa sirviera para mantener unida a la familia. Que él creía que en el fondo yo era una persona generosa y que con tiempo iba a ver las cosas de otra manera. Usó a mi abuela muerta para justificar lo que había hecho. Eso fue lo que más me dolió de todo lo que dijo. Lo dejé terminar. Luego le pregunté una sola cosa, si él había estado en esa reunión donde decidieron sobre mi casa sin invitarme. Dijo que sí. Le pregunté si en algún momento de esa reunión alguien había propuesto llamarme para consultarme antes de tomar ninguna decisión. Tardó demasiado en responder. Eso era ya una respuesta. Le dije que lo quería. Que era mi padre y que eso no iba a cambiar. Pero que lo que había hecho no era un error de juicio ni una torpeza. Era una decisión. Había decidido que mi opinión sobre mi propia herencia no era necesaria. Y esa decisión me decía algo sobre cómo me había visto toda mi vida, no como una persona con voz propia, sino como alguien que eventualmente haría lo que la familia necesitara. Mi padre se quedó callado. Vi en su cara algo que pocas veces le había visto, no vergüenza exactamente, sino el reconocimiento incómodo de que lo que yo decía era verdad y que no tenía cómo refutarlo. Se fue sin que llegáramos a ninguna resolución. Sin promesas, sin acuerdos, sin la reconciliación fácil que él probablemente había esperado encontrar. Y yo cerré la puerta, apoyé la espalda contra la madera, y respiré. Hay un tipo de dolor que no grita. Se instala en el pecho como algo pesado y quieto, y vive ahí durante días sin que uno sepa muy bien qué hacer con él. Eso fue lo que sentí durante la semana que siguió a la visita de mi padre. No era rabia. La rabia tiene movimiento, tiene temperatura, quiere salir. Esto era diferente. Era la sensación de haber visto algo que no podía dejar de ver. De haber entendido algo sobre mi familia, sobre mi lugar en ella, sobre los años que había pasado siendo el punto de apoyo silencioso de un sistema que funcionaba precisamente porque yo nunca pedía nada a cambio. Empecé a recordar cosas que había guardado sin analizarlas. La vez que mis padres no pudieron pagar la universidad de Valeria y yo cedí parte de mis ahorros sin que nadie me lo pidiera explícitamente, solo porque era evidente que se esperaba que lo hiciera. La vez que mi madre tuvo una operación y yo tomé una semana libre del trabajo para cuidarla mientras Valeria mandó flores. La vez que hubo una deuda familiar y mi padre me preguntó con delicadeza si yo podía ayudar, y yo ayudé, y nunca se habló de devolución porque en ese tipo de familias la devolución tampoco se habla. No estoy diciendo que esas cosas estuvieran mal. Estoy diciendo que formaban un patrón. Un patrón que yo había alimentado con mi silencio y con mi disponibilidad permanente, y que ahora, cuando yo necesitaba que ese sistema funcionara al revés aunque sea por una sola vez, descubría que no estaba diseñado para funcionar al revés. Valeria me mandó un mensaje esa semana. Largo, muy largo. Me hablaba del bebé. Me decía que no quería que su hija naciera en medio de un conflicto familiar. Me decía que ella sabía que había cometido errores, que no esperaba que yo olvidara todo de un día para otro, pero que quizás podíamos encontrar la manera de empezar de nuevo. Que quizás la llegada de la niña podía ser una oportunidad para reconstruir algo. Lo leí 3 veces. Y lo que sentí fue algo muy específico, no fue enternecimiento. Fue la percepción clara de que Valeria sabía exactamente qué teclas tocar. Sabía que yo era una mujer que valoraba la familia, que tenía instinto de cuidado, que me costaba sostener el conflicto. Y estaba usando eso. No con malicia calculada quizás, pero lo estaba usando. Le respondí con un mensaje breve. Le dije que entendía que estaba en una situación difícil. Que le deseaba sinceramente que el embarazo terminara bien.
pero que el tema de la casa no era una conversación que pudiera tener en este momento, y que si en algún momento estaba lista para hablar de lo que había pasado hace 3 años, de verdad, sin rodeos, entonces quizás podríamos encontrar un lugar desde donde construir algo nuevo. No respondió a ese mensaje. Y eso también fue una respuesta. Porque lo que Valeria quería no era una conversación honesta sobre el pasado. Lo que quería era un presente cómodo que no requiriera pasar por el dolor de lo que había hecho. Esa noche llamé a Lucía. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir, que para ella era un esfuerzo notable. Cuando terminé, me dijo algo que me quedó resonando durante días. Me dijo que a veces las familias eligen a una persona para que cargue con lo que los demás no quieren cargar, y que esa persona generalmente es la más fuerte, no la más débil. Me dijo que el problema es que esa fortaleza termina siendo la justificación del abuso, porque todos asumen que puede con todo. Me dijo que yo podía con todo, pero que no tenía por qué hacerlo. Tomé mi decisión un domingo por la mañana, de manera tranquila, sin dramatismo. No fue un momento de epifanía ruidosa. No hubo música de fondo ni iluminación especial. Fue simplemente una mañana en que me levanté, hice café, me senté en el jardín de la casa de mi abuela, y supe con una certeza que no admitía dudas que era lo que tenía que hacer. No iba a ceder la casa. Y no iba a disculparme por no cederla. Eso era todo. 2 frases. Pero cargaban el peso de 3 años de reconstrucción, de toda una semana de conversaciones difíciles, de una lista escrita a mano en un cuaderno, de la voz de mi abuela que yo todavía escuchaba a veces cuando estaba sola en la cocina. Llamé a Valeria ese mismo día. Ella contestó con una voz que esperaba otra cosa, eso se notaba. Creo que había mantenido una esperanza, quizás alimentada por mi padre o por su propia necesidad, de que yo iba a recapacitar. De que el tiempo y la culpa iban a hacer su trabajo. Le dije con claridad y sin adornos que la casa no estaba disponible. Que lo que mi padre había prometido no era suyo para prometer. Que lo sentía por la situación en que estaban, genuinamente, pero que no era mi responsabilidad resolverla. Que si querían podíamos hablar en algún momento de lo que había pasado entre nosotras, cuando ella estuviera lista para tener esa conversación de verdad. Pero que mezclar esa conversación pendiente con una necesidad material no era el camino. Valeria lloró. Eso esperaba que pasara. Me dijo que no podía creer que yo pudiera ser tan fría, que estaban en una situación de emergencia, que ella era mi hermana. Le dije que ser su hermana era algo que yo no había elegido dejar de ser. Que durante 3 años había esperado que ella se acordara de eso también. Hubo un silencio largo. Luego ella colgó. Hablé con mi padre esa tarde. Fue una conversación más corta que la anterior. Le dije que había tomado una decisión, que era definitiva, y que si él quería ayudar a Valeria tendría que encontrar otra manera de hacerlo. Le dije también que lo que había hecho, organizar una reunión sobre mi propiedad sin incluirme, había dañado algo entre nosotros que iba a tomar tiempo reparar. No le dije que era irreparable. No lo sé todavía. Pero tampoco iba a fingir que no había pasado. Mi padre dijo que entendía. No sé si era verdad. Pero lo dijo. Lo que nadie esperaba, y que yo tampoco había planeado del todo, fue lo que hice después. Fui a ver a un agente inmobiliario. No para vender la casa. Para rentarla. Decidí que si la casa iba a representar algo en mi vida, que representara independencia, no obligación. Encontré un inquilino en menos de 2 semanas, una mujer mayor que buscaba algo tranquilo con jardín. Me pagó el primer mes por adelantado y firmamos un contrato de 1 año. Yo me mudé a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Era mucho más chico que la casa de mi abuela. No tenía jardín. Las paredes eran blancas y neutras y no olían a canela ni a tiempo detenido. Pero era completamente mío. Sin historia de nadie más encima. Sin promesas incumplidas. Sin el peso de todo lo que una casa puede acumular cuando viven demasiados fantasmas en ella. Guardé las cosas de mi abuela con cuidado. Sus fotos, su servicio de té, el mantel bordado de la mesa del comedor. Las puse en cajas marcadas con su nombre y las guardé en un cuarto.
No las regalé ni las tiré. Las guardé porque eran de ella, y lo que era de ella me importaba. Lo que yo necesitaba soltar no era su memoria. Era la idea de que esa casa era el único lugar donde yo podía ser entera. Han pasado 8 meses desde ese domingo en el jardín. Valeria tuvo a su hija en el mes de marzo. Lo supe por Lucía, que me mandó un mensaje corto: nació bien, las dos están bien. Le respondí con 2 palabras: me alegra. Y lo decía en serio. Que una criatura llegue al mundo sin complicaciones no es algo que yo pueda desear que salga mal, independientemente de todo lo demás. No me invitaron al hospital. No esperaba que lo hicieran. Con mi padre las cosas están en un punto que todavía no sé cómo nombrar. Nos hablamos. A veces nos vemos. Hay una cortesía entre nosotros que antes no existía. Pero no sé si esa cortesía es una forma de respeto nuevo o simplemente la distancia que se instala cuando 2 personas saben que han visto algo difícil el uno en el otro y todavía no saben qué hacer con eso. Le mando mensajes en su cumpleaños. Él me llama de vez en cuando sin una razón específica, solo para hablar de cosas sin peso, del clima, de un partido de fútbol, de una película que vio. Y yo contesto. No con la calidez de antes, todavía no. Pero contesto. Mi madre me llamó hace un mes para tomar café. Fui. Fue una conversación que evitó todos los temas importantes con una habilidad casi artística. Pero al final, cuando ya nos estábamos despidiendo, me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí. No me explicó de qué, exactamente. Y yo no le pregunté. Guardé esas palabras en algún lugar y seguí caminando. El departamento nuevo me gusta más de lo que esperaba. Tiene una ventana grande que da a la calle y por las mañanas entra una luz que me parece honesta. No tiene historia de nadie más. No carga nada que no sea mío. Y eso, que al principio me parecía una pérdida, me parece ahora una forma de libertad que no sabía que estaba buscando. Pienso en Marcos muy poco. Eso me tomó tiempo, pero llegó. Hay personas que ocupan tanto espacio en nuestra vida que uno asume que van a estar ahí para siempre, que su ausencia va a ser siempre una herida. Pero las heridas cicatrizan si uno les da aire en lugar de seguir tapándolas. Ya no lo pienso con rabia ni con nostalgia. Lo pienso como a alguien que formó parte de un capítulo que ya terminó, escrito con tinta que se fue borrando con el tiempo. Pienso en Valeria con más complejidad. Eso tampoco va a simplificarse pronto. Ella es mi hermana y eso no se cancela con una decisión. Hay una parte de mí que sigue guardando versiones de ella de cuando éramos pequeñas, la que me prestaba sus audífonos en el carro, la que me llamaba cuando tenía miedo, la que se reía de las mismas cosas que yo. No sé qué hacer todavía con esas versiones. No sé si algún día voy a poder sentarme frente a la Valeria de ahora y encontrar algo de esas versiones antiguas en ella. Quizás sí. Quizás no. Eso está por verse. Lo que sí sé es esto: lo más caro que he pagado en mi vida no fue la traición. Fue el silencio que la siguió. El silencio mío, que duré 3 años sin decirle a nadie lo que de verdad sentía, sin pedir lo que necesitaba, sin ocupar el espacio que me correspondía dentro de mi propia historia. Mi abuela me dejó una casa. Pero creo que lo que de verdad me dejó fue una pregunta: ¿cuándo vas a dejar de hacerte pequeña para que los demás quepan? Tardé 3 años en empezar a responderla. Y lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Cuando uno aprende a soltar lo que no puede retener, no pierde. Ordena. Y el orden duele, a veces mucho, pero es el único tipo de dolor que te deja algo útil al final, la certeza de quién eres cuando ya no tienes nada que demostrarle a nadie. Eso es lo que callamos en la casa. Lo que guardamos para no incomodar, para no herir, para no romper una imagen de familia que ya estaba rota desde antes de que nosotros lo supiéramos. Y lo que aprendemos, si tenemos suerte, si tenemos tiempo, si tenemos el valor de mirarlo de frente, es que el silencio nunca protege a quien calla. Solo protege a quienes prefieren no escuchar.